Qué bueno es hablar de la adoración. El propósito fundamental de la vida del hombre, para lo cual hemos sido creados y lo que debe ser nuestra meta principal es adorar a Dios. Es que el Señor sea glorificado en medio nuestro. Pero nuestro corazón engañoso y pecaminoso distorsiona los propósitos y nos lleva a pensar en otras cosas. Nos lleva a distorsionar lo que Dios ha creado, y al distorsionar lo que Dios ha creado, entonces distorsionamos también lo que debemos darle al Señor y cuál debe ser nuestro entendimiento para Él. Yo quisiera hacerle una pregunta para comenzar, y es: cuando usted escucha hablar de un adorador, ¿en qué usted piensa? ¿Qué viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en un adorador? ¿Qué queremos nosotros cuando pensamos en alguien como uno que debe adorar al Señor? Yo tengo algunas respuestas que yo mismo me doy. Por lo general, cuando hablamos de un adorador, queremos hablar de un músico. Una persona que toque bien, que toque varios instrumentos, que muestre cierto virtuosismo cuando toca, que nos deleite en la ejecución del instrumento que está ejecutando. Y cuánto nos deleita y cuánto nos gusta. Y cómo nos sentimos: wow, qué adorador. Pero no depende de eso. Queremos una gente que cante bien, que se pare aquí adelante, que cante bien afinado, que tenga una voz parecida a nuestro cantante favorito, algo así, un tipo de Andrea Bocelli más o menos. Y cuando escuchamos a alguien cantando así, decimos: wow, qué canción. Pero la adoración es más que eso. O queremos una persona que tenga personalidad, que tenga carisma, ¿verdad? Que sea bien parecido. No queremos una persona fea aquí adelante cantando. Queremos a alguien que sea buen mozo. Por eso yo no canto. Pero queremos a alguien que tenga personalidad, que tenga carisma, que mueva a la gente a cantar. Queremos un músico que sea bien dispuesto, que toque aquí en la iglesia, pero cuando tengamos una reunión pequeña de unas cuantas personas, también tenga el mismo amor y la misma disposición para tocar. Y cuando eso pasa, decimos: este tiene un corazón de adorador. Pero la adoración es más que todo eso. La adoración es más que personalidad. La adoración es más que música. La adoración es más que una canción. La adoración es un corazón que se entrega al Señor. Cuando nosotros nos vamos a lo que dice las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que cuando se nos llama a adorar, lo que se nos presenta es el propósito por el cual usted y yo estamos en esta tierra. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo con un propósito. ¿Cuál? Que seamos para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Resumiéndolo, que vivamos para adorar al Señor, que vivamos para reconocerle. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro llamado. Entonces, cuando pensamos en la adoración, tenemos que desvincular todo lo que nos llame a la música, todo lo que nos llame a la canción, todo lo que nos llame a la instrumentación. Y tenemos que concentrarnos en tener un corazón cuyo propósito principal, cuya meta es reconocer la gloria de Dios. Todo lo que le podamos poner a eso es un adorno que el Señor lo va a recibir según manejemos nosotros ese propósito primario. En el capítulo 4 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, nosotros vemos un encuentro del Señor con una persona a la cual Él le da un perfil de lo que es un adorador. Y quisiera que vayan conmigo al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Leamos los versos del 21 al 24. Juan capítulo 4, leamos los versos del 21 al 24. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por darnos la oportunidad de tenerla en medio nuestro, de estudiarla y de escuchar tu voz por medio de ella. Háblanos en el día de hoy. Quita cualquier impedimento, tanto en mí como en los hermanos, de que tu palabra pueda ser entregada y recibida en nuestros corazones, y edifícanos, Señor. Edifícanos para poder evaluarnos y para tener una vida que a ti te glorifique. Te lo rogamos, Señor, por tu Hijo Jesús. Amén. Este capítulo 4 del libro de Juan nos presenta el encuentro o la entrevista del Señor con la mujer samaritana. Una de las cosas buenas que tiene el libro de Juan, que lo hace ser diferente a los demás evangelios, es que mientras Mateo, Marcos y Lucas se concentran en presentar al Señor en el medio de la multitud, en el bullicio de la gente, siendo seguido por todo el mundo, Juan presenta a Cristo de una manera personal, encontrándose directamente con la gente. Casi en todos los capítulos del Evangelio, nosotros vamos a encontrar al Señor hablando directamente con alguien. Y si damos una visión rápida a algunos capítulos del Evangelio, nos vamos a encontrar en el capítulo 1 al Señor encontrándose con Juan el Bautista. En el capítulo 2 lo vemos en la boda de Caná de Galilea. En el capítulo 3 lo encontramos con Nicodemo. En el capítulo 4, que es el que tenemos ahora, lo encontramos con la mujer samaritana. En el 5 vemos un encuentro directo con el paralítico de Betesda. Y así capítulo tras capítulo vamos a ver hasta el capítulo 12 al Señor encontrándose con alguien. En los capítulos 13 en adelante hasta el capítulo 17 encontramos al Señor solamente reunido con sus discípulos. Y a partir del capítulo 18, pues entonces ya tenemos los últimos días del Señor, la crucifixión y su resurrección. En todos los capítulos, el Señor enseña algo particular a quien se encuentra con Él. En este capítulo 4, le enseña a la mujer samaritana la importancia de tener una vida que glorifique a Dios, una vida de adoración. La mujer samaritana es confrontada directamente por el Señor y ella se encuentra raro que se rompan algunos parámetros culturales cuando ella ve a Cristo. En primer lugar, Cristo es un judío y ella es una samaritana. Y judíos y samaritanos, dice la palabra, no se trataban bien. Había un problema cultural allí que persiste hasta el día de hoy. Pero ella le dice, ¿y cómo es que tú siendo judío vienes a hablar conmigo? En segundo lugar, ella se encuentra raro, no solamente que él era judío y ella samaritana, sino que él era un hombre y ella una mujer, y que él le fuera a hablar a ella sola en un lugar público. Pero el Señor tenía la intención de mostrarle a ella y mostrarnos a nosotros algo que va más allá de los prejuicios. Se encuentra con esta mujer, confronta su vida, le dice, dame de beber. La mujer comienza a poner algunas trabas al Señor en torno a eso, hasta que el Señor de manera directa confronta la condición moral de esta mujer. Y ella se ve acorralada porque el Señor le dice, ¿y dónde está tu esposo? Le dice, yo no tengo esposo. El Señor le dice, claro, ha tenido 5 y el número 6 no es tuyo. Y la mujer allí se ve acorralada y lo que le hace, le cambia el tema al Señor. Le dice la mujer en el versículo 19, inmediatamente el Señor le dice eso, ella le dice, pero ven acá, a mí me parece que tú eres como un profeta, tú como que sabes mucho. Quiere esquivar lo que el Señor le está diciendo. Y comienza a hablarle al Señor de un tema en el cual obligatoriamente ella iba a tener que ser confrontada. ¿Cuál tema? La adoración. En el versículo 19
Cuando ella le dice, me parece que tú eres profeta, entonces le dice en el 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que es en Jerusalén que hay que adorar. Y la mujer comienza entonces a interponer argumentos culturales. Los samaritanos entendían que en el monte Gerizim era donde estaba la presencia de Dios, porque se asociaba al monte Sinaí y a la construcción del templo de Salomón. Y dicen, no, aquí es que está Dios, aquí es que hay que adorar. Pero los judíos decían, no, en Jerusalén que hay que adorar. Entonces ella le dice, dime, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces el Señor comienza yéndose a confrontar la vida de ella, llevándola a entender qué es una vida de verdadera adoración. En su respuesta, lo primero que el Señor hace es que desmonta el aspecto tradicional que la mujer le ha introducido y sienta las bases para la clase de persona que debe adorar al Señor. Él le está diciendo, no es ni en Jerusalén, no es ni aquí en Samaria. Le dice, yo te digo que viene el tiempo donde en ninguno de estos lugares se va a adorar. La adoración no es un asunto de lugar, es un asunto de propósito. Y cuando el Señor le dice, vendrá el tiempo que ni aquí ni allá, le está dando a ella una profecía de que la adoración no se limita a un lugar específico, sino tiene que ver con un corazón. Imagínese usted que tuviéramos que ir a Jerusalén para adorar al Señor. Por eso el Señor le dice, ni aquí ni allá. La adoración depende de una vida que se entrega al Señor. Y lo primero que le dice, después de hacerle un retrato a esta mujer de quién es un adorador, lo primero que nosotros podemos ver, que una vida de adoración es una vida que conoce al Señor. ¿Por qué? Versículo 22, el Señor le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. El Señor le está diciendo a ella, y es la primera vez que nosotros vemos al Señor hablar o identificarse quizás con, vamos a decir, con cierto énfasis con el pueblo judío. Él le dice, ustedes los samaritanos no saben de adoración, nosotros los judíos sí sabemos. ¿Por qué? Cuando el Señor le habla de saber, esa palabra saber que aparece allí implica conocer, comprender, entender algo. Él está diciendo, ustedes adoran algo que ustedes no entienden. Nosotros los judíos sí entendemos lo que es la adoración, porque la salvación viene de los judíos. Eso es lo primero que el Señor le corrige a ella, y lo primero que descalifica la adoración de la cual ella está ostentando es que ella no conoce al Señor. Como no conoce al Señor, no puede adorarle y no puede reconocerle como tal. Los samaritanos, a pesar de ser un pueblo cuyo origen viene de el pueblo judío, no aceptaban como palabra de Dios ninguna escritura fuera del Pentateuco, fuera de la ley de Moisés, fuera de los primeros 5 libros que nosotros tenemos. Al desechar entonces los profetas y los escritos, ellos tenían una revelación limitada acerca de quién era Dios. Ellos sabían quién era Dios, ellos reconocían que había una promesa y que venía un Mesías, pero tenían una revelación limitada en torno a eso. Es por esa razón que el Señor le dice, ustedes adoran a un Dios al cual ustedes no entienden. No podían entender los atributos de Dios que se habían revelado a los hombres en el resto de la Escritura. Es decir, a través de los profetas y a través de los escritos, los libros poéticos, los salmos, los proverbios, el libro de Job y otros. Ustedes no pueden entender eso, y como no pueden entender a Dios en su plenitud, entonces no pueden saber lo que significa adorar a Dios. Él le dice, en cambio,
Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque adoramos al Dios que se ha revelado en todo el Antiguo Testamento. Adoramos a un Dios al cual podemos reconocer su revelación hasta este momento. Y un Dios que se revela a través de mí, trayendo salvación a todos los hombres, le está diciendo el Señor a la mujer samaritana. Si tú quieres adorar a Dios, lo primero que tienes que hacer es conocer a Dios, es entregarle tu corazón y dedicarte a conocer quién es Dios, a conocer sus atributos, a conocer la magnificencia de Dios. William Hendrickson, en su comentario acerca de este pasaje, cuando habla de esto, nos dice: Jesús le habla a esta mujer de conocer a Dios en todo lo revelado en el Antiguo Testamento. Le dice, la salvación viene de los judíos, hablándole de que en Él, en Jesús, se estaba revelando la salvación en concreto para todos los hombres. O sea, que en Cristo, hasta el punto de Cristo, nosotros podemos reconocer la condición pecaminosa del hombre y la gracia salvadora de Dios. Podemos reconocer los atributos de Dios, podemos ser liberados de nuestra culpa y de la corrupción que hay en nuestra vida causada por el pecado. Si nosotros queremos adorar a Dios, lo primero que necesitamos hacer es conocerle, es tener una experiencia salvadora por medio de la cual nuestro entendimiento espiritual sea abierto y podamos entonces comprender las cosas que el Señor nos ha dejado, iniciando por su obra en nuestra vida. Si no entendemos lo que el Señor está haciendo en nosotros y lo que ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, nunca vamos a adorar al Señor como Él merece ser adorado. La palabra del Señor dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Y si no lo podemos entender, no lo podremos adorar. Si no lo logramos entender, entonces no le vamos a dar una adoración que Él merezca. Esta es la causa por la cual dice la palabra que el Señor está buscando adoradores que le conozcan, que sepan de Él. Podremos tener muchos elementos variados y entretenidos en nuestra adoración. Podemos tener mucha música, podemos tener muchos cantantes, pero si no conocemos a Dios, nunca le vamos a dar una verdadera adoración. Adorar a Dios implica conocerle a Él. Nosotros hemos sido creados para adorarle. Dice Juan Calvino que al tener la ley de Dios escrita en nuestros corazones, nos hace tener una búsqueda incesante de algo al que adorar. Y si no adoro a Dios como Él merece ser adorado, lo voy a adorar de manera distorsionada como yo entienda que debo adorarlo. Esa búsqueda de adoración se sacia solamente cuando le conocemos a Él. Cuando éste llena nuestro corazón y nuestra adoración se dirige solamente a Él. Cada vez que nosotros vemos a alguien adorar al Señor en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que primero ha tenido un encuentro personal con el Señor. En el capítulo 6 del libro de Isaías nos encontramos al profeta Isaías adorando al Señor, pero la base de su adoración es el encuentro personal que tiene con el Señor. Dice el libro de Isaías: en el año que murió el rey Usías, vine yo al templo y vi al Señor sentado sobre su trono, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines que lo adoraban dando voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos. De ahí en adelante, ¿qué hace Isaías? Adora a él también, al Señor, al punto de decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Adorar al Señor implica encontrarse con el Señor. En el capítulo 9 de este Evangelio de Juan, nosotros nos encontramos con que el Señor ha sanado a un ciego de nacimiento. Y tremendo alboroto que se formó cuando la gente vio al ciego
sanarse. Y comenzaron a atacarlo y comenzaron a tratar de usar al ciego para atrapar al Señor. Y buscaron a sus padres y los papás se limpiaron la mano y dijeron, ¿qué edad tiene? Pregúntale. Él es un hombre. Y le dijeron a él, ¿quién te sanó? Y le dijo, yo no sé si él es malo o él es bueno. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero llegó un momento que el ciego se encuentra con Cristo. El versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, es decir, hallando al ciego, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. No vamos a adorar al Señor si no tenemos un encuentro con Él. Olvídese de todo, mi hermano. La adoración depende de un encuentro personal con Cristo. En el capítulo 5 del libro de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 8, nos encontramos allí a los discípulos después de tener la pesca milagrosa. Se han encontrado directamente con el Señor. ¿Cuál fue el resultado? Después de todo esto, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Al final del pasaje, en el versículo 8, nosotros vemos que después de encontrarse, dice, viendo esto Simón Pedro, es decir, viendo el poder y la gloria de Cristo a través de la pesca, ¿qué dice? Cayó de rodillas ante el Señor diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Adorar al Señor implica conocer al Señor. No hay una cosa que canse más, no hay una cosa que decepcione más que pescar y no atrapar nada. Y pasarse la noche en una yola, con el mar dando vueltas. Y el que está en el mar pescando adentro de una yola, tiene que batallar contra el mar. Porque cuando te jala para allá, tú tienes que aprenderte el movimiento del mar. Porque si el agua fue para allá y tu cabeza y tu cuerpo fueron en dirección contraria, te cae, te da un mareo que no te levanta más nunca. Cansa, es agotador estar dentro del mar. Pedro le dice, Señor, a mí tú no me puedes hablar de eso. Yo he pescado la noche entera y no he cogido nada. Pedro estaba convencido de que él había hecho todo lo que había que hacer. Eso lo convenció del poder de Cristo al punto que dice, cae de rodillas adorándole, diciéndole, apártate de mí que yo soy un hombre pecador. Queremos dar una verdadera adoración. Queremos tener una vida que glorifique a Dios. Tenemos que empeñarnos en conocer a Dios. Tenemos que entregarle nuestro corazón a Él. Y después que le entregamos nuestro corazón a Él, después de conocer su gracia salvadora en nuestra vida, tenemos entonces que conocer sus atributos. Tenemos que conocer su grandeza, su omnipresencia, su omnipotencia. Tenemos que reconocerlo como aquel que es en todo, por todos y en todo. Aquel que está por encima de todas las cosas. Tenemos que conocer su palabra. Porque es su palabra la que nos muestra quién es Él. Él le dijo a sus discípulos que son ellas las que dan testimonio acerca de Él. Tenemos que vivir una vida de devoción en la palabra de Dios. Tenemos que conocerle en nuestra experiencia diaria. Tenemos que aprender a ver a Dios en nuestro diario vivir. El Salmo 103 nos dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Haber llegado aquí en el día de hoy es un beneficio de Dios. Porque con el aguacero que estaba cayendo y como se pone en las calles de nuestra ciudad, solamente la gracia de Dios nos trajo aquí. Entonces tenemos que empeñarnos en conocer a Dios de manera particular. Conocer a Dios en los pequeños detalles de la vida. Verlo a Él a través de cada cosa que hacemos. Cuando nosotros adoramos a Dios sin conocerle, no lo adoramos, lo idolatramos. No sabemos lo que estamos adorando. Y adorarle sin conocerle es idolatrarlo, porque lo adoramos fuera de la forma en como Él debe ser adorado.
lo adoramos según nuestra comprensión, lo adoramos según nuestra naturaleza y no según su naturaleza. Lo adoramos según lo que a mí me conviene y no según lo que yo tengo que aceptar de Él. Cuando yo adoro a Dios sin conocerlo, estoy haciendo un becerro de oro, estoy haciendo un ídolo que yo lo adoro según mi conveniencia. Pero cuando yo conozco a Dios, cuando yo tengo que someterme a la palabra de Dios, cuando yo tengo que someterme a acciones que probablemente no me agradan, pero es lo que Dios manda, entonces yo voy a tener que someterme a adorar a Dios como Él merece ser adorado. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo a los atenienses: ustedes adoran a un Dios que ustedes no conocen, a un Dios según lo que ustedes quieren. Pero si seguimos avanzando en este pasaje, no solamente nos damos cuenta que una vida de adoración es una vida que conoce al Señor, sino que es una vida espiritual. Dios busca que sus adoradores sean personas espirituales. Versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Dios quiere una adoración que sea espiritual. Ya ha establecido un parámetro de quiénes son los verdaderos adoradores. Dice, son aquellas personas que le conocen, que le adoran con una conciencia clara acerca de quién es Dios, que lo han conocido en su corazón por medio de una experiencia salvadora. Ahora le dice, esos adoradores adoran en espíritu, traen una adoración espiritual, es decir, son personas espirituales. Y cuando aquí nos habla de espíritu, no nos está hablando de lo que nosotros entendemos que es una adoración guiada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Estamos mal acostumbrados, mis hermanos, a ver una adoración totalmente desordenada, totalmente fuera de lugar, sin ningún tipo de sentido, pero una adoración que no se contradice, porque dice, no, es que él está adorando en el Espíritu. No es a eso lo que se refiere la palabra aquí. Cuando aquí nos está hablando de adorar en espíritu, no nos está refiriendo a esa adoración en el Espíritu Santo, sino que se está refiriendo al Espíritu que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Nos está llamando a adorar al Señor con todo lo que nosotros tenemos. Que salga una adoración conducida por el Espíritu, pero con lo que hay de mi corazón hacia el corazón de Dios. Un autor hablando de esto dice que adorar en espíritu es adorarle en lo más profundo del alma, en lo más íntimo del alma. Es tributarle un homenaje de pensamiento y sentimiento reverente, de confianza y amor filial. Este culto espiritual es mejor que ningún servicio formal, dependiente del lugar y ritual, porque es inspirado por el Espíritu de Dios en el espíritu del hombre que ha sido transformado de sus pecados y está siendo cada día santificado. Es adorar al Señor con un corazón que está siendo cada día santificado, que está sacando lo malo para darle paso a lo bueno que viene de Dios. Es un corazón que está consciente de que quien lo gobierna es Dios. Es un corazón consciente de que no tiene nada y que lo que tiene se lo debe a Dios. El verdadero adorador es una persona espiritual porque conoce a Dios. Vive una vida apartada del pecado. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos, no camina según las obras de la carne, sino según el Espíritu de Dios. Según las normas de Dios para la nueva vida. Todo lo que hace apunta a un solo lugar, y ese lugar es la gloria de Dios. La mente de esta mujer, que vemos aquí en Juan 4, pensaba en una adoración ceremonial, dependiente de los lugares. Por eso ella le dice, ¿es en este monte o en el monte de ustedes? Estaba pensando en los sacrificios que se le daban al Señor. Y el Señor le dice, esto no te sirve de nada. Dice, Dios es espíritu. Por lo tanto, nuestra adoración debe ser espiritual.
El monte de adoración a Dios es nuestro corazón en el día de hoy. Es de nuestro corazón donde sale una adoración a Dios. Los sacrificios de adoración a Dios somos nosotros mismos. Pablo dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Es nuestra mente la que cada día debe ser sacrificada para que de allí salga una verdadera adoración al Señor. Es esto lo que determina la espiritualidad, un corazón transformado, sometido y guiado por la voluntad de Dios a la obra del Espíritu Santo en nosotros. La verdadera adoración no es una actividad externa, es la que se debe crear en un ambiente basado en el lugar o la tradición, sino en el interior de nuestro corazón, en nuestro espíritu. En una ocasión yo estaba en una clínica de evangelismo y duraba la semana completa, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y entre sesión y sesión habían tiempos para cantar, para adorar al Señor, para meditar en la palabra. Y había un joven que se la cogió conmigo, me sacó de comunión. Porque cuando comenzaban a cantar, aquel muchacho comenzaba a dar vuelta, brincando por el salón. Yo no sé qué fue lo que yo le hice, que me pasaba por el lado y me jamaqueaba, varón, adore al Señor. Y yo brincaba desesperado, pero me hacía eso 4, 5, 6 veces al día, cada vez que me pasaba por el lado. Porque usted es muy frío, usted tiene que adorar al Señor. Y yo pidiéndole al Señor, Señor, no deje que se me zafe un tiro aquí delante de este muchacho. Que ya yo no tenía buena actitud con él. Hacía mucho alarde, mucha bulla. Y había que quitarse del medio porque se llevaba a cualquiera de encuentro. Pero yo comencé a notar que cada vez que hablábamos de la palabra, él hacía creer que todos los textos que decían, él se los sabía. Y dice, pero es que no puede ser posible. Entonces yo comencé a observarlo. Y cada vez que decían un texto, él decía una cita. Pero esa no era la cita. Lo que pasa es que él quería dar a entender que él sí era de verdad, un siervo de verdad. Eso no es adoración. Yo no puedo adorar al Señor de forma externa cuando lo interno no está en integridad y en sintonía con Dios. La adoración que a Dios le agrada es una adoración espiritual. Y una adoración espiritual comienza con un corazón espiritual. Con un corazón que vive y respira la gloria de Dios. Con un corazón que quiere agradar a Dios en todo lo que hace. John MacArthur, hablando de esto, dice, la alabanza no es una verdadera alabanza a menos que provenga de lo más profundo de nuestro corazón. Debido a que somos criaturas caídas que viven en un mundo maldito, nuestra adoración siempre será imperfecta hasta que nosotros estemos finalmente perfeccionados a través de la glorificación en el día de Cristo. La adoración que hacemos como una rutina y realizada por la rutina no es más que un insulto a Dios. Si queremos verdaderamente tener una vida de adoración a Dios, tenemos que comenzar por tener un corazón que agrada a Dios. Adorar al Señor con nuestro espíritu. Es lo que vemos también del rey David en el Salmo 45. Él le dice al Señor, rebosa mi corazón con palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Pero fíjense que él dice, rebosa mi corazón ¿con qué? Con palabra buena, con que lo que haya adentro te agrade, que no me agrade a mí, que te agrade a ti. En todo momento, aunque la vida sea dura con nosotros, debemos tener palabras buenas. En el Salmo 51, David dice,
No vamos a poder adorar al Señor con un espíritu de rectitud si primero no tenemos un corazón limpio delante del Señor. El Señor le dice a la mujer samaritana, le dice, Dios quiere que lo adoren, no en este monte, no en Jerusalén, Dios quiere que lo adoren en tu corazón. Por eso es que 5 maridos ha tenido y el que tiene no es tu marido, deja eso, entrégale tu vida al Señor y concéntrate en vivir para Dios. Eso es la adoración. Vivir para Dios, para nosotros llegar a ser personas espirituales y tener una adoración en espíritu, en primer lugar tenemos que estar rendidos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Mostrar el fruto del Espíritu en nosotros, que nos sometamos a la planificación del Espíritu Santo en nuestra vida. Mi hermano, planifique su adoración a Dios, sea intencional en adorar al Señor. Sea intencional en adorar al Señor. Comience en la semana a llevar un registro, a anotar qué el Señor está haciendo con usted. El sábado, ponga su mente en eso. Prepárese, planifíquese para venir a la iglesia, para venir a adorar al Señor. No venga a ocupar un lugar, venga a adorar a Dios. Venga a adorar a Dios. Pero si usted no se planifica, porque nosotros entendemos que todo tiene que ser espontáneo. Si usted no se planifica, ¿sabe lo que va a pasar? Que usted va a venir aquí y cuando tenga la oportunidad de adorar al Señor, va a comenzar a pensar, dejé la habichuela afuera de la nevera y se van a dañar. Y mañana tengo que hacer tal cosa para el trabajo. Y los muchachos, y el esposo, y la visita. Y usted va a cantar, usted va a brincar, pero usted no va a adorar. La adoración sale de un corazón rendido a la obra del Espíritu Santo, sometido a la planificación del Espíritu Santo en su vida. Pensar, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿A dónde me está guiando el Espíritu de Dios? Y adorar a Dios en base a eso. En segundo lugar, mi hermano, sus pensamientos deben estar centrados en Dios. La adoración es el reflejo de una mente renovada por Dios. Como está la vida, cualquiera no adora. Estamos llenos de situaciones, estamos llenos de problemas. Diariamente, los que tenemos hijos, sabemos que los muchachos los domingos en la mañana se convierten como en un instrumento de Satanás para sacarnos de comunión. No se quieren levantar temprano. Usted lo manda a bañarse y duran 2 horas en el baño. Usted lo deja cambiándose y usted va, se cambia, se prepara y cuando lo va a buscar todavía no está listo. Entonces usted tiene que tener su pensamiento dirigido al Señor. Yo le digo a mis hijos, mi esposa y yo tenemos una política. Los domingos el destacamento se cierra. Yo no acepto querella, yo no doy pela, yo no peleo, pero el lunes viene. Tú puedes hacer lo que tú quieras hoy, mañana hablamos. Tenemos que tener un pensamiento concentrado en el Señor. Mira lo que decía Charles Spurgeon hablando de esto, decía, ¿por qué algunas personas están siempre en el lugar de culto y sin embargo no son santos? Aunque hacen leves avances en la vida divina, pero ¿por qué no son santos? Le decía, es porque descuidan su ropa. Les encanta el trigo, pero no lo muelen. Se pueden tener maíz, pero no salen al campo a recogerlo. Dice, el fruto se cuelga del árbol, pero ellos no lo arrancan. El agua fluye a través de sus pies, pero ellos no se bajan a beberla. Si queremos adorar al Señor, mi hermano, planifíquese y prepárese para que venga a recoger su trigo. Para que usted encuentre frutos maduros de parte del Señor y usted lo arranque. Para que usted se tire a los pies del Señor a beber el agua que sale de su fuente. Pero si usted no viene pensando en eso, si su corazón no está destinado a adorar al Señor, usted no va a adorar al Señor. Usted no va a adorar al Señor. Debe tener un corazón para Dios
indivisible, un corazón que no ame al mundo, sino que sepa que todo lo que nos sucede es espiritual. El creyente no tiene una vida espiritual y una vida secular, tenemos una vida espiritual. Tenemos una vida espiritual. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual, desde la manera como hablamos, desde la manera que tratamos a los demás, desde la manera que nos vestimos. Toda nuestra vida es espiritual, porque todo lo que yo tengo debe ser entregado al Señor. Dice la palabra de Dios, que al Señor sea todo por los siglos de los siglos. Dice que todo ha sido creado en Él, por Él y para Él. Y solamente entendiendo eso podemos decir: a Él sea la gloria. Si no entendemos eso, no vamos a tener una vida de adoración. Debemos también, mis hermanos, tener una vida de confesión y arrepentimiento. Diariamente nosotros le estamos faltando al Señor. Y si queremos adorar al Señor desde nuestro espíritu, desde lo más profundo de nuestro corazón, tenemos que poner en las manos del Señor nuestros pecados. No podemos hacernos de la vista gorda. Tenemos que saber que hemos pecado delante de Dios y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. En último lugar, debemos reflejar la gloria de Dios. ¿Para qué usted habla? ¿Para qué usted come? ¿Para qué usted viene aquí a la iglesia? ¿Para qué usted trabaja? Si usted trabaja y hace todas esas cosas para usted, usted no va a tener una vida de adoración al Señor. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, le pertenece a Dios y nosotros debemos mostrar su gloria en todas nuestras acciones. Una última cosa que le dice el Señor a esta mujer es que el Señor busca adoradores que cumplan con su palabra. ¿Qué dice el versículo 23? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Y en qué? Y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Adorar a Dios en verdad significa adorar a Dios según lo que se nos enseña en las Escrituras. Jesús, cuando oraba por sus discípulos, le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo cual, adorar en verdad significa adorar a Dios según su palabra. Es una adoración que se realiza en el conocimiento claro y definido de Dios, por lo que encontramos en la revelación bíblica, y todo lo que se hace en la adoración debe estar en completa armonía con la revelación de Dios. Yo no puedo hacer nada que contradiga lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, desde una simple letra que nosotros cantemos, tiene que estar en sintonía con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender y enseñar a cantar la palabra. En nuestros días tenemos una adoración muy sentimental, pero ese sentimiento tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios. Tenemos que cantar la palabra de Dios. Que nuestras canciones hablen de lo que dice aquí. La adoración a Dios no es algo místico, como a veces se quiere presentar. No es algo donde vamos a caer en un estado de inconsciencia. No es algo donde simplemente se van a mover nuestras emociones. Se va a mover también nuestro conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué va a reflejar nuestra adoración? Un conocimiento consistente de su palabra, de lo que Dios nos ha dejado. Tenemos que estar conscientes de eso. El apóstol Pablo dice que debemos cantar con el Espíritu, desde lo más profundo de nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos, pero dice en ese mismo texto, pero debemos también cantar con el entendimiento. Adorar al Señor implica conocerle a Él, y nosotros vamos a adorar con lo que conocemos a través de su palabra.
La adoración no se trata de mi experiencia, se trata de la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios con nosotros está relatada aquí. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Debemos cantar acorde a la palabra de Dios. En el Salmo 47 se nos dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad a Él. ¿Saben cómo? Con inteligencia, con entendimiento. Salmo 47 nos está llamando en todo lugar a cantar y a adorar, entendiendo lo que estamos cantando. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero miren lo que Él nos dice. ¿De dónde viene esa adoración? De que la palabra de Cristo more en nosotros. De vez en cuando, dice que more en abundancia. ¿Para qué? Para enseñarnos y exhortarnos en toda sabiduría. Pero ustedes saben cómo es que nos vamos a enseñar y cómo nos vamos a exhortar. Cantando. 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 Nos vamos a enseñar y nos vamos a exhortar. Por lo cual cada canción que entonamos al Señor tiene que tener una enseñanza para nuestra vida. Cada himno que nosotros cantamos aquí en nuestra casa, en cualquier lugar, tiene que corresponderse con las Escrituras. Tiene que enseñar la grandeza de Dios. Tiene que enseñar la grandeza de su palabra. Nosotros aprendemos fácilmente lo que cantamos. Y parte del uso que le dio la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento a la música fue la enseñanza de la palabra. Otros lo hicieron para mal, pero los creyentes lo hicieron para bien. Eso da resultado. Yo recuerdo que cuando mi tercer hijo, yo tengo 4 hijos, mi tercer hijo tenía 2 años, les regalamos una guitarra. Estábamos recién mudados en el lugar donde vivimos ahora y solamente se había mudado, nos había mudado yo y el apartamento que nos queda al frente en el otro bloque. Y esa Navidad, el día antes de Nochebuena, o unos cuantos días antes de Nochebuena, se pasaron el día entero oyendo una bachata. Ya nos tenían cansados. A mí no me gusta la bachata. Nosotros no podemos odiar, pero hay 3 cosas que yo odio con toda la fuerza de mi corazón: la bachata, el reggaetón e IKEA, con toda la fuerza de mi corazón. Y se pasaron ese día con esa bachata, tiquitín, 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 tiquitín. Oigan, mis hermanos, 4 días, unos cuantos días después, el día de Nochebuena, cuando le dimos los regalos a nuestros hijos, mi hijo tenía 2 años, cogió la guitarra. ¿Qué fue lo primero que usted cree que hizo? ¿Canta la bachata? Lo que nosotros cantamos, lo aprendemos. Por eso la palabra de Dios dice: cantad con el entendimiento, porque lo que usted cante segurito lo va a aprender. Usted puede comenzar hoy a cantar canciones y usted va a cantar canciones de 20 años atrás y se la va a saber, porque nuestra emoción se mueve a través del cantar. Nos deleitamos, aunque usted cante malo. Usted canta a viva voz y usted se deleita, aunque no se digan que usted cante malo. La palabra de Dios nos dice que una verdadera adoración es una adoración que cumple la palabra de Dios. Pero todo esto es una cadena. Yo tengo que conocer a Dios. Tengo que tener un corazón de donde brota lo bueno desde lo más profundo de mi corazón.
Y eso bueno que brota viene influenciado por la palabra. Una vida de adoración, yo no puedo coger lo que yo quiera, yo tengo que coger lo que Dios quiere. Adorar a Dios implica conocer a Dios. Adorar a Dios implica entregarle todo nuestro ser a Dios. Adorar a Dios implica cumplir la palabra de Dios. ¿Qué implica adorar en verdad? Tenemos que tener conocimiento de la teología. Tenemos que conocer la palabra. A veces los creyentes decimos, no, porque lo mío es la adoración. Yo no sé de eso de teología, yo no sé de Biblia. Pues entonces usted no adora. Tiene que conocer la palabra. Cada creyente tiene que concentrarse en conocer la Biblia a fondo. Por ahí usted va a conocer a Dios. Tiene que vivir una vida de cercanía con Dios. No va a tener una vida de verdadera adoración si no se dedica a tener una vida de cercanía a Dios. Mire lo que dice el Salmo 145, el versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Tiene que tener una vida de cercanía con Dios. Tiene que cantar la palabra de Dios. Tiene que cantar la palabra de Dios. Filtre lo que usted canta. Por bonito que se escuche, filtrelo a través de la palabra de Dios. Si no cumple con lo que dice aquí, no lo cante, no lo enseñe, porque entonces va a estar enseñando algo que no se corresponde con Dios y no le va a dar la adoración como Él debe ser adorado. Cómase la Biblia, léala, memorícela, hable de ella en todo lugar. Y cuando hagamos eso, mis hermanos, nuestro corazón va a rebosar de gozo y de adoración a Dios. Siempre, en cada momento. Y no solamente lea la Biblia, sino que viva la Biblia. La adoración principal no es aquí, es allá afuera. Cuando nadie lo está mirando. Cuando el vecino molestoso que usted tiene hace algo que a usted no le agrada. Cuando hacen algo que viene en contra suya, allí viene la verdadera adoración. Pero esa adoración no sale si no sale de un corazón que está lleno de la palabra de Dios. Y lo último que les puedo decir, mis hermanos, ore la palabra. Si hay algo que nos ayuda a memorizar las Escrituras, es orar con las Escrituras. Escoja textos que hayan hablado a su corazón y estúdielos y ore en base a eso y apréndalos y dígaselo a todo el que usted pueda. Y entonces nuestro corazón va a comenzar a sacar y a rebosar, como dice el Salmo 45, de palabra buena. Vamos a dar al Señor una verdadera adoración. Una vida de adoración, ¿qué es? Una vida que conoce a Dios, una vida que adora desde lo más profundo de su corazón, que adora en el Espíritu. Es una vida espiritual y es una vida que cumple la palabra de Dios. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Padre, gracias por tu misericordia y por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que tú no nos has puesto ningún reglamento, ninguna forma, ningún estilo para adorarte, nos has dejado los principios claros a través de los cuales debemos hacerlo aquí en tu palabra. Gracias por tu misericordia y por este tiempo que nos has dado. Por tu Hijo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos.